Pueblerinas en la onda. Aquí tus pueblerinas de confianza. con las botas llenas de barro. Y la cabeza llena de ideas. Ongi etorriak. Bienvenides. Bienvenidas. Bienvenidos A Pueblerinas en la onda. un videopodcast sobre ruralidad y feminismos. Landartasuna eta feminismoari buruzko videopodcasta. Un videopodcast donde invitamos a mujeres e identidades disidentes, expertas en cotidianidad, acostumbradas a la vida rural, para poder hablar, repensar sobre el territorio que habitamos. Un espacio donde hablar de temas globales mediante la voz, las vivencias y experiencias específicas y locales. Y hoy conversaremos sobre sexualidad, feminismos y ruralidad. Y lo haremos junto con una invitada, kilómetro cero, como los mejores tomates. Ongi etorria, baitane. Hankak mugitu eta burua harinago, hankak mugitu eta burua harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino. Dantzan hobeto daki harta jorran baino. El tema de hoy es la sexualidad, el feminismo y la ruralidad. Y para hablar de ello hemos invitado a los estudios de Pueblerinas a Maitane Eraso-Azcona. Maitane Eraso-Azcona, enfermera y matrona, pueblerina también, de Zurquain. Has trabajado unos cuantos años en el CASIR de Pamplona, de Iruña, que es un centro de atención a la salud sexual y a la reproducción, y desde hace poco también trabajas en el Hospital de Estella. Así es. Y como cada vez, una vez más, al pensar en hablar sobre sexualidad, feminismo y ruralidad, se nos abren como muchísimos hilos por donde tirar y mucha miga que desgranar. Sí, y por eso, pues, como en cada videopodcast, en este ratito que tenemos vamos a centrarnos en charlar sobre todo sobre la salud sexual y reproductiva en los pueblos, sobre el acceso a la educación sexual, sobre la visibilidad también de las prácticas sexuales, sobre los tabús. Más en esto. Y cómo se vive esto también en el entorno rural. O sea, que todos los contenidos referidos a la identidad de género, a las disidencias sexoafectivas, al sexilio, eso sí que seguro que aparece de alguna manera hoy, pero nos gustaría también como darle otro espacio, que lo haremos más adelante o lo que sea. Eso es, va a salir, inevitablemente van a salir, ¿no?, las identidades, las prácticas sexuales disidentes, pero sí que queríamos matizar que lo trabajaremos o hablaremos de esto más en profundidad en un próximo capítulo. Y vamos a empezar por lo básico. Matrona, comadrona, partera, muchos nombres para designar el trabajo que haces actualmente. Cuéntanos un poco, ¿qué significa ser una matrona hoy? ¿O qué te dedicas en el día a día? ¿Qué te dedicas? Vale, yo ahora mismo, hace 2 meses, me dedico a acompañar partos en el Hospital de Lizarra, en el paritorio. Hasta ahora he estado unos años en la consulta. En la consulta nos dedicamos a todo el seguimiento del embarazo, todo lo que sea de bajo riesgo, y luego todo el posparto, ¿sí? Lactancia y todas estas historias. También los cribados de cáncer de cuello de útero, en relación con el HPV, con el virus del papiloma humano, y consultas ginecológicas y también la sexualidad en general. Despistaje de ITS, de enfermedades de transmisión sexual, un poco por ahí. Y teóricamente el trabajo de las matronas es acompañar a las mujeres a lo largo de todo su ciclo sexual, desde la menarquia, la primera menstruación, hasta la menopausia, incluso antes, o sea, te quiero decir antes y después, y somos las personas sanitarias referentes en ese ámbito. Sí, que se piensa que igual solamente es únicamente como un acompañamiento en el parto, durante el parto, ¿no? Pero que abarca mucho más. Sí, es limitada, ¿no? Pues un poco socialmente igual se enfoca ahí, pero es mucho más amplio. Sí, es una figura como bastante desconocida, ¿no? Si no te quedas embarazado, si no vas a hacerte un cribado de en este caso del virus del papiloma humano, que no, si no es como lo que no sabemos, ¿no? Que hay una figura referente que nos puede, ¿no?, como acompañar en todo este proceso, ¿no? ¿Y cómo cambia esto de un pueblo a una ciudad? Por ejemplo, si nos centramos en la accesibilidad a los servicios, ahí hay una diferencia importante. En una ciudad hay más centros y más recursos
y más accesibles. En los pueblos hay una dispersión muy grande y se da por hecho que una mujer tiene que tener un coche, tiene que tener una capacidad de desplazarse y luego aparte los servicios que se dan son diferentes. O sea, en el área de Lizarra o en un área de Iruña los recursos que hay a nivel de la salud sexual son menores. Quiero decir, a nivel de horario, a nivel de servicios, aquí por ejemplo no tenemos sexóloga, en Iruña sí, en Iruña a las tardes se trabaja y hay programas para juventud en la sanidad pública, aquí no tenemos. Entonces sí que hay una diferencia importante a ese nivel. Que limita mucho el acceso a la salud y también a la información. Programas también, programas y campañas. Claro. Al final los programas y las campañas vienen bien a nivel institucional, a nivel de Osasunbidea, que eso sí que puede llegar igual por los centros de salud, que en todos los pueblos tampoco hay centros de salud, quiero decir, directamente, y luego también a nivel asociativo. Las asociaciones que trabajan estos temas normalmente se agrupan en ciudades y las poblaciones dianas son para toda Nafarroa, pero se dan sobre todo en los núcleos poblacionales grandes y los pueblos se quedan fuera de eso. Entonces pues tenemos muchas veces pues una falta de recursos de información Total. Pues grande, Claro. por la diferencia de... Ya. Sí, sí. O sea, a mí me viene también como si hay muchos hombres que se dediquen a esta profesión, A la ¿no? matronería. O es una profesión totalmente feminizada, ¿no? Sí, es una profesión totalmente feminizada. Y si vas un poco históricamente hacia atrás, era todavía más feminizada. Todo lo que tenía que ver con la salud femenina estaba relegada a las mujeres. Total. Y luego ahí sí que hubo un cambio de paradigma, que entraron los hombres médicos Eso es. y pues, invadieron, conquistaron, colonizaron más que colonizaron toda esta área de la salud y pues, luego durante unos años está habiendo un cambio de paradigma, pero todavía no Está se ahí. totalmente liberado. Todavía hay muchas luchas que hay que poner en el centro, hay que visibilizarlas, hay que nombrarlas. Claro. O sea, no es casualidad que vuestro trabajo en la matronería, que me ha gustado como lo has nombrado, no lo conozcamos, porque es que os dedicáis mujeres. Sin embargo, la ginecología todo el mundo la conoce, ¿no? Porque es una cosa más, como Sí. te da más caché. No eres ginecólogo, porque ginecólogos entiendo que también hay más, ¿no? No hemos leído ningún estudio, pero creo que ginecólogos ha habido más, ¿no? Sí, sí. Hombres, me refiero. Sí, sí. Y las plazas matronas, hay muy pocas, hay una carencia de matronas. Ah, y, sí. Sí, durante unos años, no exactamente en qué periodo, en qué horquilla de años, no se forman matronas. Entonces, ahora hay falta porque no se formaron. Claro. Y muchas veces el número de matronas se ve por proporción de habitantes. Y hay unos países que invierten mucho en matronas y hay otros que invierten muy poco. Y los que invierten muy poco, pues eso habrá que pensar. Claro. Porque Sí, ¿dónde están poniendo como la importancia, no? Claro, O a la salud de las mujeres, Sí. a la salud reproductiva, y eso es importante. Y la salud sexual, que también es la salud de toda la Claro, población. claro. ¿no? Porque Es salud también. hacerte pruebas de ITS, Claro. pues es una cosa, ¿no? que tiene que ver con la salud pública, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y justo está muy bien que hayamos nombrado esto, ¿no? Porque esto va cambiando, ¿no? A lo largo de la historia. Es el momento justo en el siglo XVIII y en el siglo XIX cuando empiezan a aparecer los hombres en la cirugía, ¿no? Cuando la partería se convierte en un saber quirúrgico y es precisamente cuando los hombres entran a realizar este trabajo, ¿no? Sí, que bueno, que pasa eso en muchísimas profesiones, ¿no? Que en el momento que los hombres entran a ser parte de ese ámbito profesional, en la concepción que se tiene del trabajo que hacen los hombres y el trabajo que hacen las mujeres es diferente. Y bueno, como dice Almudena Hernando, es el colmo de las injusticias. Mientras estas tareas las realizaban las mujeres, se consideraba un trabajo como más manual, ¿no? Algo Sí, que no tenía... un trabajo menor. Un trabajo menor. Trabajo manual, Sin embargo, ¿no? a partir del siglo XIX empiezan a practicarla los hombres, de repente pasa al marco de la medicina con mayúscula, ¿no? Y ya se considera una ciencia con un prestigio y bueno, sí, otra perspectiva. Y va en la línea, ¿no? De la ginecología. Claro. Y hasta que no entran los hombres, digamos, de la mano de la ciencia y del saber quirúrgico y de la ginecología, este trabajo relacionado con la salud sexual de las mujeres y la partería en este caso, pues la han realizado mujeres, como tú lo has dicho también. Sí, que además luego en las zonas rurales también esto como que se ve más porque muchas veces muchos de los habitantes de los pueblos han sido traídos al mundo gracias a las matronas porque los médicos no llegaban, porque el acceso, lo que sea, no llegaban y eran las matronas, estas matronas que luego se ha desprestigiado, quienes traían
a las personas al mundo. Y es curioso, en los encuentros que estamos teniendo en Pueblerinas en Acción, algunas de estas mujeres nos están contando que ellas han tratado con matronas, ¿no? Pues les ha tocado con parteras en este caso, y que eran muchas veces analfabetas, que no sabían leer ni escribir, y sin embargo pues desempeñaban este trabajo, eso sobre todo en los pueblos, ¿no? En el mundo rural. Y vamos a viajar un poco en el tiempo para entender por qué cuesta tanto hablar de sexualidad en los pueblos. Vamos a empezar hablando de la caza de brujas, vamos a empezar hablando desde ahí. Claro, porque la famosa caza de brujas, que ha sido estudiada fundamentalmente por la historiadora Silvia Federici y, bueno, y aquí en Nafarroa también por la historiadora Amaia Nausía, y que fue un proceso que pasó sobre todo entre los siglos XVI y XVII y que es clave para entender también cómo nació el capitalismo. O sea, igual que la colonización o la expropiación de las tierras campesinas, también la caza de brujas es una pieza importantísima del puzzle. O sea, no es una anécdota, es algo que tiene mucha importancia en la historia. Estamos hablando de un proceso histórico donde cientos de miles de mujeres son asesinadas, acusadas de brujería, y supone el desencadenamiento de una campaña de terror contra las mujeres no igualada por ninguna persecución. Estas son palabras de la historiadora Silvia Federici. Sí, además de ser asesinadas estas mujeres, todo este proceso lo que generó también es una especie de miedo social contra las mujeres, ¿no? Que lo dice la propia Federici. Todos los miedos profundamente arraigados que los hombres albergan con respecto a las mujeres fueron movilizados en este contexto de caza de brujas. Y al reprimir a las mujeres, pues las clases dominantes someten de manera mucho más eficaz al conjunto de la población, ¿no? Ahí se pierde la solidaridad de clase, ¿no? Entre hombres y mujeres, y durante la caza de brujas pues muchos hombres creen que duermen con una bruja, ¿no? Entonces se moviliza todo este terror y todo este odio, ¿no? y miedo profundo arraigado en nuestra sociedad a veces a las mujeres. Pues Silvia Federici dice que se moviliza en este momento, ¿no? Sí, que además tampoco es casualidad que justo uno de los grupos más perseguidos fueran las parteras, las sanadoras, las curanderas, las que tenían como estos saberes, ¿no? Y que también, obviamente, eran campesinas en su mayoría. Eran campesinas en su mayoría, tenían estos saberes y además tenían la confianza de la gente de los pueblos, ¿no? Era, digamos que tenían arraigo, ¿no? La gente se fiaba de ellas hasta un momento, ¿no? Hasta que se pone en cuestión. Entonces, claro, cuando llega la ciencia médica, cuando llegan esos médicos a los pueblos, pues sufren todo el desprestigio, ¿no? Las desprestigian profundamente, ¿no? Ese trabajo que llevaban haciendo durante siglos. Sí, es como que se les expropió de alguna manera esos saberes que ellas ya tenían en relación a las hierbas, a los remedios curativos que habían como ido acumulando y transmitiendo generación en generación. De repente todos esos saberes fueron expropiados en la época de la caza de brujas. Sí, fueron desaparecidos, ¿no? Digamos que la caza de brujas, al perseguir a todas las parteras, a las curanderas, a todas estas figuras femeninas que estaban en los pueblos, digamos que al ser perseguidas ya nunca sabremos toda esa sabiduría, nunca la conoceremos, así como otras sabidurías nos han podido llegar. Esa sabiduría que esas mujeres tuvieron en su momento no nos ha llegado, no sabremos cuál era, y de alguna manera allana el terreno, ¿no? para que la ciencia médica entre en los pueblos, ¿no? Sí. Sobre todo en el mundo rural. Y el nacimiento de la medicina o la ginecología moderna. Sí, merece un espacio, que le demos un espacio. Nos gustaría dar un espacio a esto de la anatomía de los cuerpos porque tiene su tela, ¿no? Sí, que también es como muy significativo, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora es como nos permite entender cómo estamos ahora en estos temas, ¿no? Cómo vivimos a día de hoy la salud sexual y cómo ubicamos la sexualidad en los pueblos. Pasamos también como de un momento histórico en el que las mujeres son acusadas de brujería, pero eran también las responsables del cuidado y la salud sexual y reproductiva de las mujeres de los pueblos, a avanzamos en el tiempo y de repente tenemos nombres en nuestra anatomía que son nombres de señor. Como las trompas de falopio, por ejemplo. Como las trompas de falopio, ¿no? Que dices tú, trompas de falopio, y no piensas que falopio es un señor. Ni más ni menos que un señor italiano, un anatomista italiano, precursor del condón, que está muy bien, pero oye, que llevamos un trozo de anatomía que tiene nombre de señor, vamos a ver. Bueno, y que no es el único, que están también en las glándulas de Bartolino o las de Skene, todas con apellido masculino, obviamente.
Totalmente, y no es casualidad, ¿no? Si indagamos un poco en dónde se desarrolla esa ciencia ginecológica, dónde se desarrolla esa anatomía moderna, pues veremos que durante el siglo XVIII y el siglo XIX está basada en la experimentación de los cuerpos femeninos en ese momento, ¿no? De mujeres pobres, mujeres racializadas, mujeres esclavas. Sí, que esta información tampoco es tan accesible y no sé cuánto de esto se estudiará en las universidades de medicina o lo que sea, pero esto también lo sabemos gracias a muchas activistas autónomas que han recabado esta información y que han sacado estos datos a la luz para también visibilizarlas, ¿no? Sí, lo que estabas diciendo antes tú, ¿no? Que tú en la carrera no estudiasteis el clítoris o cómo... No, el clítoris, toda la anatomía del clítoris no la vimos. Y como era un clítoris realmente en 3D, todo el alcance que tenía. O sea, una parte de la anatomía femenina no se contaba ahí. Qué fuerte, eso en la universidad. ¿Qué quiero decir? Sí. Que eso a dónde nos lleva, ¿no? En qué lugar nos sitúa. Y que no estudiaste hace tanto tiempo. No. 2005-2008. 2005-2008. Sí. Y hoy en día todavía esa parte de nuestro cuerpo no se conoce en profundidad por mucha gente. Además, con el clítoris hago un taller y todavía hay gente que no sabe, o sea, ¿qué es esto? Un perchero, o sea, un perchero, sí. Dale a la vuelta. No, puede ser, ¿no? Si lo pones, pero no. Sí. Que es curioso, ¿no? Muy curioso. Y responde a unas lógicas muy concretas, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Por suerte, hemos mencionado a Clau Kinky, pero también tenemos como más personas que han hecho un trabajo de investigación para sacar a la luz toda esta información y que, por ejemplo, tenemos los nombres de Anarka, Lucy y Betsy, que eran 3 esclavas negras que fueron usadas como conejillas de India justamente en estos experimentos para investigar sobre la anatomía femenina y que han sido recuperadas esos nombres para darles a las glándulas que se descubrieron gracias a ellas y no a los doctores. Y es una forma también de reconocer, ¿no? O no reconocer, pero como de reivindicar estos cuerpos, no sé. Sí, donde se experimenta, ¿no? La píldora anticonceptiva, La píldora anticonceptiva, ¿no? Y porque en mujeres y no en hombres no se ha creado un anticonceptivo claro. interno para hombres, ¿no? Eso es. También es como un gran melón. Eso es un gran melón. Responsabilidad, fertilidad para mujeres y los hombres nada. Claro. Ahí hay un interés. También se podrían hacer. De hecho, no me suena que hicieron pruebas para hacer una píldora anticonceptiva masculina, pero como era tanto los efectos secundarios como que, ¿no? O sea... Sí, que eran demasiados los efectos secundarios, como si los efectos secundarios de la píldora Es anticonceptiva... porque no hay interés, porque se relega a la mujer, a los cuerpos de las mujeres y se ha quedado ahí. Claro, esa responsabilidad, ¿no? Es tu responsabilidad, ¿no? Sí, claro. La concepción y y la anticoncepción. Hoy en día, ¿eh? Sí. Sí. Mi bosque no ha sido devastado, pero sí que se me ha olvidado regarlo muchas veces, anhelando lluvia pero sin nombrarla. Mi bosque no ha sido devastado, pero sí que han talado algún árbol que yo ni siquiera me había parado a mirar, y ahora extraño. Su suelo se había empobrecido de no oxigenar la tierra, y el agua subterránea corría intoxicada de miedo, de rabia, de nostalgia. ¿Cuántas veces he paseado por él sin saber en cuál de las estaciones estaba? He hecho fuego del árbol caído y me he sorprendido al ver que no me calentaba su llama, pero su quejido me agitaba. Y entonces he comprendido que cada una de sus hojas son sagradas, que 1000 ecosistemas habitan en él, en una inexplicable sinergia que me mantiene viva, bendecida por tenerlo a él a mi servicio, para ir y venir, danzar, gozar, oler, saborear, sudar y llenarme de barro. Y he decidido protegerlo, agradecerlo, honrarlo. Quiero acallar los ruidos de fuera para ser capaz de escuchar sus trinos, su vibrar, su latido. Sembrar semillitas y pararme a contemplar cómo nacen sus brotes. Agradecer lo que muere también, preñando a la tierra de memoria, dejando surcos, grietas, nuevas montañas que hacen de este mi bosque un lugar mágico que se transforma. Voy a jugar al escondite entre sus luces y sus sombras, a dejar que se desborden sus aguas y lo empapen todo. Quiero mecerme en sus ciclos y dejándome llevar al ritmo de sus lunas, marchitarme y reverdecer todas las veces que me sea posible.
Esto es un poema de Nur Gómez que escribió para el número 0 o 1 del fanzine Mundanak. Mientras tanto pasan las horas, sueño que despierto a su vera. Me pregunto si estará sola y ardo dentro de una hoguera. Después de hacer un breve recorrido por todo esto de la caza de brujas, la medicina moderna y demás, sí que nos gustaría como traerlo al pueblo de alguna manera y pensar en la sexualidad desde aquí, desde lo rural. Y lo primero que aparece, por lo menos a mí, cuando pienso en ello, es el silencio. La vergüenza, el esto no se dice, ¿no? Sí, es como un tema del que no se habla, no hay espacio, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Estás de acuerdo? ¿De dónde crees que viene? Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchos silencios, ¿no? Silencios, y luego también yo creo que ciertas cosas se valorizan y cuando se valorizar es lo que tiene que ser. Que hay cosas que se hacen, o sea, pues por ejemplo a nivel relacional, ¿no? A nivel erótico, o sea, a Sí. nivel de deseo, orientaciones del deseo, que son pues, hombre o mujer, que son las que en los Sí. pueblos, las normativas, porque está el sexilio rural, todo esto que todos sabemos. Igual no se dice que no, pero es lo que se pone en valor, ¿no? O sea, mira, esta chica que tiene Ya. este novio lleva un montón, mira qué bien, ¿no? O sea, Sí, me explico un poco sí. eso, a ver cómo lo puedo decir. Que no es tanto lo que no se dice, sino lo que se dice demasiado, ¿no? Sí, yo creo que lo que se pone, o sea, Lo que se visibiliza. lo que es lo bueno, ¿no? Lo que Sí. es lo bueno y lo correcto. y La norma. simplemente eso, la norma. Sí, yo sí, creo que y- más de los silencios es más que como que se refleja mucho la norma, ¿no? Sí, que se la refuerza la se norma, refuerza ¿no? y que es un poco el camino a seguir. Y las personas que siguen la norma van bien y los que no siguen la norma no... Claro. O sea, yo veo, por ejemplo, así, viene una familia a un pueblo, que es hombre y mujer, con 13 hijos, y van a la iglesia y no meten ruido y esos son bienvenidos y no pasa nada. Sí. Total. Y viene una pareja, me da igual, una chica con una chica, que han pactado una relación X, que los vecinos, porque en los pueblos se ve todo. Sí, sí, Quiero claro, decir, es que- Y muchas veces cotillo, pero otras veces sin querer, ves las cosas. Sí. Porque tienes el vecino, o sea, en la casa el vecino y se ven cosas. Sí. Pues imagínate eso que puede ser. Claro. Y encima que tengan pues una forma de ser un poco más expansiva. O sea, Sí, que, o pues, una relación que no sea normativa eso, ¿no? o... Que quiero decir, en un pueblo, imagínate. Claro, claro, Pues, claro. ¿eso cómo se viviría? Claro. No, pues bueno, un escándalo. Pues un escándalo. Sí. Y eso es una realidad que tenemos en nuestros pueblos. Sí, parece que estamos como súper modernizadas también, ¿no? De no, los pueblos ya... todo esto está Igualado. está superadísimo, pero la realidad es que no, que lo que se ve principalmente es la heteronorma Sí. y lo disidente sigue estando como súper... O sea, en algunos pueblos entra mejor que en otros, depende Sí. lo tradicional que esté, Sí. que sea el pueblo, pero sigue siendo bastante tabú, ¿no? También todo esto. Sí. O como en plan, de, bueno, mientras en casa no molesten y nada sin hacer mucho escándalo. Eso, sí, mientras Sí. la gente no se entere, o sea, no se entere mucho, no sea muy visible, ¿no? Sí, sí. Y no me hagan pasar vergüenza, porque es un poco la vergüenza, ¿no? Es Claro, donde sí. venimos de esos pueblos que estaba el cura, que mandaba el cura, que estaba todo sometido bajo la iglesia. Totalmente. Sí. Sí, es inevitable un poco también hablar de dónde viene esto, ¿no? Porque no es casualidad que vivamos la sexualidad desde el silencio, desde la vergüenza, ¿no? Desde, bueno, a mí que no me vean mucho, ¿no? Sí. Y es inevitable que hablemos de dictadura franquista, ¿no? Y de toda la ofensiva moralizadora que impuso el régimen franquista junto con la violencia política, ¿no? Llevada a cabo durante muchos años. Sí, que el control moral, o sea, como mantener ese control sobre las mujeres era como estaba a la orden del día en el régimen, ¿no? O sea, como una obsesión casi. Sí, y es inevitable en este sentido también hablar del patronato de la mujer, que es una institución que no es muy conocida, ¿no? Que no se ha hecho muy conocida. Es verdad que ahora se están haciendo cada vez más investigaciones en torno a esta institución. Esta institución, el Patronato de la Mujer, es creada en 1941, está vigente hasta 1985, que para el que no controle de fechas es ya entrada a la democracia. La finalidad de esta institución es la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio, educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. Sí, que esta institución además, según Carmen Guillén Lorente, fue una de las más longevas del régimen. O sea, tenían un carácter súper punitivista en el sentido de que
encarcelaban a las jóvenes consideradas desviadas, ¿no? O sea, como que había una obsesión por rescatar a esas jóvenes caídas en la perversión. Y desde lo rural, esto yo creo que lo entendemos muy bien, porque para alcanzar esos objetivos, ¿no? Todo este control moral sobre los cuerpos de las mujeres, claro, el régimen franquista se apoyó en diferentes congregaciones religiosas, por supuesto, que van a poner toda su arquitectura, ¿no? Toda su infraestructura arquitectónica al servicio del régimen, ¿no? Hogares, casas, reformatorios, ¿no? Y también va a ser necesaria como la sanción popular. Claro. Que esto es algo que en los pueblos todavía resuena, ¿no? Sí, sí, la vigilancia vecinal, ¿sabes? De lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Uy, aunque no quieras lo ves, ¿no? Pero hay gente que tal lo mira para luego, en esa época sobre todo, ¿no? Para señalar y para... funcionaba un poco como una red guardiana de la moral. Eso, ¿no? Es, ¿no? De vigilancia. Este concepto de sanción popular lo ha utilizado Gloria Román y lo explica también la historiadora Melanie Ibáñez, porque pone el foco en la práctica como más horizontal de fiscalizar y condenar a la comunidad, ¿no? El papel de la gente corriente de repente tiene tareas de vigilancia, ¿no? De castigo, de cuchicheos, el señalamiento, el repudio, esto que en los pueblos lo tenemos muy presente, ¿no? Pues claro, es que eso se moviliza también durante el régimen franquista con el objetivo de controlar pues los cuerpos, en este caso, de las mujeres, ¿no? Sí, que nuestras abuelas y nuestras madres han crecido en este clima de miedo y de vigilancia y de control absoluto. Y al final esto son unas heridas que atraviesa toda la comunidad y que nos llegan hasta hoy. O sea, claro, y que seguimos replicando muchas veces. Sí, eso es. Inconscientemente las seguimos transmitiendo a los que... a nuestros chiquis y a nuestras chiquis, Sí, ¿no? son tabús y silencios que, como no se han tratado en el momento, ¿no? Vamos heredando sin querer. Nos parece que son la norma, ¿no? De la sexualidad no se habla. No hace falta que te hagas pruebas de ITS porque no te vas a contagiar nunca. Porque a un pueblo no pueden entrar. No pueden entrar. Tipo Yo me tomo la píldora anticonceptiva y no me pasa nada. ¿No? Como ¿no? Entonces, claro, como no las enfrentamos y no tenemos espacios donde poder hablar de esto, lo vamos reproduciendo sin querer. Y yo creo que tenemos el hándicap en los pueblos también de que para hacer frente un poco a estas situaciones problemáticas históricas, muchas veces es necesario juntarnos entre iguales, ¿no? Y claro, somos pocos. Sí. Y para hacer comunidades donde se pueda reflexionar, espacios seguros donde puedas hablar, es muy difícil. Claro. Porque si vives 80 en el pueblo, jóvenes estáis, o sea, 3, en la misma época vital transitando lo mismo, pues es difícil hacer esas luchas comunitarias, ¿no? Claro. Entonces me parece a mí que Sí. aunque hay mucho, y las asociaciones de mujeres hacen un trabajo muy grande, pues es un poco un... También el tabú y todo, y, o sea, yo también como el desarrollo de la sexualidad, igual ahora sí que la gente más joven es diferente, porque creo que la educación sexual también en los colegios es diferente, pero yo sí que siento que nosotras, siendo jóvenes, también hemos mamado muchísimo todo lo que es el miedo, la vigilancia, el tabú, el qué dirán, el cuchicheo, el de la soltería, la promiscuidad, como todo está súper criminalizado de alguna manera, o sea, que no hay espacio para una sexualidad libre, horizontal, como... sigue estando muy, muy presente en nuestro día a día este control, sobre todo, y autoimpuesto incluso también. Es que yo eso iba a decir, ¿no? Yo me pregunto si alguien que no ha vivido nunca en un pueblo tiene instalado como este control del cuerpo, ¿no? De a ver qué vas a hacer a la noche, porque todo el mundo te conoce, qué le van a decir a tu madre que vive aquí. Yo me pregunto, digo, una persona que, por ejemplo, ha crecido en Madrid hoy en día, digo, esta persona... vive con este... Pues no, porque se diluye. ¿No? Se diluye y eres uno más. Y aquí no eres uno más. Eres parte de la comunidad. Eso es. Carla... sí. Es Carla, la hija de la Mari Carmen, la farmacéutica. Eso es. Calladito no sé qué, ¿sabes? Y que, o sea, es como... Sí. Hablando de madres, hemos hablado con tu madre, Carla. Hemos hablado con mi madre. Porque, cuéntanos, tu madre... Bueno, mi madre ha sido farmacéutica del Valle de Aguin-Metauten durante 30 años. Y pues también le queríamos preguntar un poco cómo ha sido, porque al final en estos espacios como la farmacia del Valle pues es donde se recoge mucha información también a nivel de prácticas o de qué cosas se hablan más fácilmente, qué tipo de productos relacionados con la salud sexual se adquieren de manera como más fácil, ¿no? Y bueno, nos contaba que se legaliza el anticonceptivo en 1997, aunque antes existía, pero cuando más empieza la venta es a partir de 1990, con el Pónselo, las campañas publicitarias de prevención del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Y cuando abrió la farmacia en 1990, sí que decía que vendía muy poco. Y siempre que no hubiera nadie, en plan,
Si alguien iba por anticonceptivos era como de Strangis, ¿no? Y respecto a la pastilla del día después, por ejemplo, la píldora del día después, casi siempre se vende cuando son guardias, ¿no? No es en horario comercial normal, es cuando las farmacéuticas están de guardia. Y casi siempre personas que no conocía, o sea, como fuera del contexto. O sea, no... Por ejemplo, si yo soy del Valle de Allín, igual me voy a otro valle a comprar, porque sé que la farmacéutica allá no me conoce, ¿no? Y como siempre con esto de mantener el anonimato para que nadie sepa qué es lo que estoy haciendo. Eso, por ejemplo, con las ITS que necesitan ser diagnosticadas y requieren de receta médica, cuando trae un paciente la receta puede o no comentar lo que le pasa, como los antibióticos. O sea, puede que sea por... O sea, como son distintas infecciones que no necesariamente da esa información, ¿no? Y que igual nunca se da. Y el cambio más grande que ella sí que veía es que antes pedir un preservativo o un condón daba más vergüenza, ¿no? Pero que en los últimos años sí que los jóvenes y las jóvenes sí que tienen como más integrado el poder hablar de la sexualidad como de manera más abierta o ir a comprar unos anticonceptivos, o sea, y también como los diferentes métodos anticonceptivos que existen, como que está más relajado, pero que tampoco se venden mucho en las farmacias, ¿no? Que igual hay otros puntos de venta que son más accesibles para mantener un poco también ese anonimato del que hablábamos. También hemos preguntado a las compañeras de SARE. SARE es una organización creada en 1992, trabaja en el apoyo social y emocional individual y grupal a las personas que viven con VIH, así como a sus seres queridos, ¿no? También a su entorno familiar y amistoso. Ofrecen información, apoyo psicológico, ¿no? Pruebas rápidas, como un poco de acceso también a la formación y al asesoramiento en torno al VIH y también en torno a otras ITS. Sí, también aquí solo hemos comentado un poco que lo que ellas ven, sobre todo que les hemos preguntado sobre concretamente el trabajo que pueden hacer en los pueblos, y sí que dicen como que hay claramente dos bandos, ¿no? Un bando de personas que están como concienciadas, que tienen ganas de activar estos temas en lo rural y de hablarlos con sus vecinas y de crear comunidades pues que visibilicen lo que hablamos, ¿no? La necesidad esa de crear esa red donde poder hablar de esto. Y por otro lado, esa gente que considera que está bien tal cual está, que hay suficiente educación sexual en los colegios y que eso no tiene nada que ver con la comunidad, ¿no? Como que no hace falta ese trabajo. Entonces están como esos dos bandos que al final pues es difícil de entrar, coordinarse y hacer acciones que tengan un impacto real. También cuentan, cuando les hemos preguntado, que la sexualidad sigue siendo un tema muy íntimo, ¿no? Y que cuando se nombra, muchas veces se nombra pues un poco desde la risa, desde el cotilleo, ¿no? Nunca tiene como un espacio, digamos, en los pueblos como hablamos de otros temas, ¿no? Entonces, como parece que siempre es una cosa que se tiene que esconder. También observan que se siguen perpetuando los roles de género, pues cuando hablamos del juego de la seducción en las juergas y así, ¿no? Como que se siguen perpetuando un poco, ¿no? Como que parece que no te puedes salir de tu rol, ¿no? Que es el chico el que tiene que seducir desde un lugar y la chica se tiene que dejar seducir porque, claro, ¿no? Como, ¿qué dirán de mí si yo voy, ¿no? Como tengo un papel activo en este juego, ¿no? Entonces, claro que, o sea, el tabú y los estigmas que hemos estado hablando siguen estando como bastante presentes en todo, en el ligoteo, en las relaciones, en el conocimiento que tenemos, en cómo nos vinculamos, desde dónde, y también que yo creo que dentro que, sobre todo las mujeres jóvenes, yo diría, esto ya es personal, no, esto no lo dice Sare. Sí que creo que por el lado sobre todo de las mujeres jóvenes y mujeres más mayores sí que ha habido como unas ganas de verdad de hablar, normalizar, de buscar prácticas como mucho más... más vivibles. O más... Sí, más vivibles, más dignas o lo que sea, bueno, no sé. Pero que al mismo tiempo yo siento que en los últimos años ha habido también como una resistencia a todo lo que tenga que ver con esa apertura de la sexualidad y del empoderamiento de las mujeres. Estamos viendo como un retroceso total en el pensamiento, que también me iba a pensar algo que hemos comentado antes, que es como no tenemos que dar por hecho los derechos que tenemos a día de hoy respecto a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Como que está muy latente esa perspectiva retrógrada sobre todo lo que tenga que ver con la libertad sexual, con el empoderamiento de las mujeres y las identidades disidentes. Entonces es también como que es un melón también. Sí, estamos deshaciendo poco a poco los nudos y los tabús y los silencios heredados, ¿no? Hemos ido consiguiendo muchos derechos, pero sin embargo a veces pues tampoco no están garantizados para siempre, ¿no? Sí. Con el tema del aborto lo estamos viendo claro, ¿no? Sí, es un derecho adquirido, ¿no? Y que en un momento dado puede haber un cambio de tuercas y nos podemos quedar sin el derecho de abortar. Y te quiero decir, y hoy en día tampoco se garantiza, o sea, la objeción de conciencia existe. Los profesionales, bueno, pues hay profesionales que son objetores de conciencia
y pues tiene que haber conciertos con privadas, o sea, te quiero decir que no es tampoco, que hay mucho recorrido que hacer todavía para garantizar totalmente los derechos sexuales de las mujeres. Totalmente. Sí, que nunca están garantizados del todo, porque luego eso depende el contexto político, social, lo que hemos visto en algunos países también, ¿no? Que de repente se reducen los derechos y de repente se precariza todo. Totalmente. Y pues eso que no podemos dar por hecho, ¿no? No. Sí, que me viene a la cabeza el caso de las 11 de Basauri, por ejemplo, aquellas mujeres que pasan el proceso judicial acusadas en 1976 de haber abortado y cuyo proceso acabó en 1985, cuando se despenaliza el aborto en el Estado español, y mucha gente que tuvo que exiliar también, o sea, por... Sí. Aquí en Navarra también hubo ginecólogas que estuvieron juzgadas por por practicar abortos. Quiero decir que es una historia reciente. Sí. Yo creo que la tenemos que tener presente porque no da por hecho que eso está ahí para siempre y que está desde siempre. Y nos falta como mucha información, ¿no? Porque yo, cuando estábamos pensando en el guión de este podcast, digo, es que yo, ¿por qué no sé? Por ejemplo, o sea, yo de mi familia igual lo sé, pero no hay como un conocimiento, no hay una memoria en los pueblos de cómo se practicaban los abortos. Pues si había una matrona del pueblo que los practicaba, que se hacían a escondidas lo tenemos claro, pero como todo eso al hacerse a escondidas y volarle alrededor un tabú y un silencio, es que tampoco conocemos cómo ha sido de verdad. Dice, pues porque abortos ha tenido que haber. Claro, sí. Siempre, sí, totalmente. No, pero ¿cómo ha pasado esto, no? Como, pues, sí, sabemos, se iban a Londres, ya, pero ¿cómo se iban? O sea, ¿quién las llevaba? ¿Quién conducía? ¿Cómo cruzaban la frontera? Hombre, yo necesito... ¿Quién hacía el negocio, no? Por favor, eso es. Total, o sea, por favor, si alguien que nos escucha conoce esta información, que nos la cuente. Eso Porque claro, esto no es una cosa que se sepa en los pueblos, a mí me da mucha habrá pena. Mucha gente que sabe cómo hacerlo, ¿no? Sí, porque gente de los pueblos tuvo que ir. Claro. Claro. Entonces, como que hemos perdido también como esa esencia comunitaria, ¿no? Como... Sí, que bueno, que sí que es verdad que hay territorios, por ejemplo, que sí que están haciendo esta memoria y esta defensa, o sea, en Abya Yala, en la red de sanadores ancestrales del feminismo comunitario, por ejemplo, desde Guatemala, desde Ishumulej, Guatemala, o el proyecto de Genealogy de las kurdas, de las compañeras kurdas, que sí que hay gente que está como recabando toda esta información y haciendo memoria de esto, para que no se nos olvide. Y a nosotras nos toca hacerlo en los territorios en los que habitamos, ¿no? Y en muchos países, Guatemala, México, las parteras no han desaparecido. Claro, creo que todavía hay saberes que se han mantenido, informaciones que de mujer en mujer se han pasado, que no hubo ese corte tan... Sí, con esa modernización, ¿no? Que se ha mantenido más arraigado a los saberes indígenas igual. Sí, yo creo que todavía han resistido, ¿no? Esos saberes los han resistido, los han defendido más. Igual también porque sabían de la importancia que tenía y han sabido... Sí, bueno, los procesos históricos también que han vivido esos territorios son diferentes, ¿no? Pero lo que está claro es que sí que han resistido, ¿no? A todo... que tienen, o sea, que por ejemplo las matronas siguen o sea, teniendo esos conocimientos ancestrales que tenían que nosotros no tenemos. Sí. O sea, nuestros conocimientos son puramente académicos. Sí. Joder, me da mucha pena que se pierda este conocimiento porque es como, joder, si en algún momento nos faltan los derechos institucionales o legales, que por lo menos tengamos la capacidad de autogestionarnos y de hacerlo a nuestra manera, ¿sabes? ¿No? Y de que por lo menos poder seguir viviendo como queremos. La historia nació de un grito lejano, del canto temprano de una mujer. Seu sangue regou as flores douradas, negras suas mãos de tanto plantar. Leche del seno le dio a su crió para enseñarle el néctar de amar. Cogió entre sus manos sus pies adorados, los bañó de barro. Tenemos aquí con nosotras también a Loli Iturralde San Félix, de Ancín, que bueno, queríamos contar con diferentes testimonios para hablar de todos estos temas que estamos hablando hoy. Y bueno, Loli es de Ancín, es enfermera, toda la vida de enfermera de pueblo, excepto algunos años de pediatría, ¿no? Que estuviste 3 años, actualmente jubilada y bueno, con una larga trayectoria, sobre todo como en lo rural, ¿no? En el ámbito rural. Sí. Ongi etorri. Eskerrik asko. Cuéntanos un poco, si quieres, cómo ha sido tu trayectoria, o sea, como de dónde vienes, qué es lo que has estado haciendo. Bueno, pues estuve 3 años en pediatría del Hospital Comarcal de Estella.
De ahí pasé de enfermera al centro, bueno, primero en consulta en casa y luego en el centro de salud de Ancín, el resto de mi vida laboral. Trabajamos pues desde derivar pacientes al hospital y todo lo que supone el trabajo de domiciliario y todo esto en el pueblo. ¿Y has visto a lo largo de tu trayectoria muchos cambios, por ejemplo, en relación a la salud sexual o a la educación sexual, la sexualidad, y cómo se han hablado de temas relacionados igual con la sexualidad, sobre todo de las mujeres? ¿Esto tú lo has visto cómo ha ido evolucionando? Sí, ha evolucionado a mejor. Pero claro, al principio esto era un tabú. Los padres y la madre no sabían explicar a las hijas cuando les venía la regla, por ejemplo. Las primeras relaciones sexuales todas las han hecho como se han hecho, porque no ponían medios, no había medios tampoco, y ahí la Iglesia también influyó muchísimo, porque normalmente los padres eran casi todos practicantes, entonces eso era un pecado, ¿no? Claro. Los abortos eran todos ilegales y todos fuera de Navarra, y bueno, existía también Andraize, sí. Andraize y Turrama, sí, eso es, sí, eso es. Andraize, eso es. Entonces ahí se mandaba a la mujer que quería ir, un poco como prevención de embarazos no deseados, y bueno, y para todo este problema que había. Enfermedades de transmisión sexual, ahora, por ejemplo, hay muchísimo más que antes. Yo creo que la gente se ha relajado más y no ponen medios. Antes yo creo que había menos relaciones, pero con más medios igual o con más cuidado. ¿Cómo era ese...? O sea, que antes estábamos comentando, ¿no? Querer ir a abortar, por ejemplo, yo pienso, querer ir a abortar en 1980. Claro, ahora igual es más fácil que yo acuda a abortar, ¿no? O sea, me imagino que no todas las mujeres, aunque tuvieran embarazos no deseados, irían a pedir ayuda para abortar, ¿no? Que se iría menos de lo que igual se quería ir, no lo sé cómo es en tu experiencia, y cómo es ese camino, ¿no? Va una persona y os dice, oye, que quiero abortar, como con ese, no sé, no me imagino como ese momento, ¿no? No, se hacía una analítica de orina, si salía la prueba de embarazo positiva, se mandaba directamente a ginecología, pero ginecología depende también del tiempo que llevabas de embarazo. Esto es ahora, pero en los años 75, 76 y antes, en el Hospital de Navarra, existía una planta que lo llevaban las monjas, donde allí daban a luz todas las mujeres y allí dejaban los niños. Y ya está, y habías dado a luz, te ibas sin niño. Claro, y entiendo que llevarían un rato ahí, porque, o sea, yo me imagino una mujer del pueblo que se queda embarazada y no quiere tener ese niño. Claro, no vas a pasar todo tu embarazo en el pueblo, porque todo el mundo va a saber. Había un chalet en Pamplona, donde iban las mujeres embarazadas, pasaban el embarazo allí y luego daban a luz y los niños se quedaban ahí. Se quedaban. Claro, también ahí vemos como bastante la diferencia entre la ciudad y el pueblo, ¿no? De cómo se llevaba, o sea, cómo era esta experiencia en lo rural, que al final todo se sabe, es mucho más tabú, en plan, mira quién ha hecho qué o lo que sea, ¿no? Que en la ciudad igual ese anonimato, es como más llevable. Y luego eso, entre las amigas o entre las cuadrillas, pues todos los temas tanto sexuales y de todo, pues la información era la que se tenía. Pero entre chicas, o sea, entre amigas, nada de... Ahí no había orientación sexual de ningún tipo. Claro, no había acceso a esa información. Sexual ni nada de nada. Y respecto también como a la salud y así, o sea, qué tipo de tabús, aparte del aborto, ¿no? Que igual sí que era como más, como es algo que podemos verlo más, qué tipo de problemáticas o crees que había... Bueno, diagnosticar una persona con VIH positivo, antes, o sea, eso era... ¿Que era difícil o...? Dificilísimo y bueno, y para los diagnósticos mandar a Hospital de Navarra a infecciosas y ahí les llevaban, todo en un puro secretismo, ¿no? Claro. Del paciente, de la familia y de todos. Claro. Muchos se marchaban de los pueblos, todos los que eran LGTBI se tenían que ir de los pueblos porque en el pueblo no podían vivir. Claro. Se les señalaba y se les... Claro, el estigma, ¿no? Sí, sí.
En cambio, hoy en día tenemos de todo tipo de personas en el mundo y están LGTBI, están de todo tipo y estamos viviendo todos juntos. ¿Y a partir de cuándo ves ese cambio? O sea, a partir de cuándo, por ejemplo, hablar del VIH, hablar del SIDA sigue siendo todavía un estigma muy grande, un tabú muy grande, ¿no? Sí. Pero entiendo que cada vez igual hablamos un poco más. ¿A partir de cuándo más o menos tú ahora, dirías? Por ejemplo, pues en la homosexualidad, yo creo que en los pueblos está ya muy aceptada y no hay problema. Hombre, alguno, yo creo que el problema es más a nivel familiar que a nivel social. Sí, como... Sí, que igual cuando se empieza a normalizar también en la sociedad, pues eso, como unas identidades más diversas, unas orientaciones más diversas, y eso coge como el centro de la mesa y también pues todo lo vinculado o lo que se ha vinculado históricamente, el estigma que se vincula, por ejemplo, al SIDA y demás, pues que también como que coge un poco de aire, ¿no? Y como que se empieza a ver desde otras perspectivas. Sí. Eso también obviamente ayuda en el diagnóstico, ayuda también luego en los tratamientos, en todo el proceso. Sí, y te preguntaba por a ver si habías detectado como, pues no sé, me imagino que con el VIH, ¿no? Que se hace mucha campaña, o sea, no sé si en ese momento, por ejemplo, empieza ya a los pueblos a llegar más socializado la sexualidad no, igual. Sí, no sé, que igual dirías, pues a partir de yo que sé qué año, o sea, ha ido progresivamente cambiando, ¿no? Sí. Poquito a poco. Eso es. Lo que yo no sé cómo, o sea, históricamente, cómo ha evolucionado la analítica que se necesita, porque al final es una analítica, y me supongo que eso habrá sido históricamente también, vendría a la extracción, ¿no? Y esa, ¿cómo hacéis vosotras? O sea, para el VIH. Sí, una extracción de sangre y eso ya empezaba el proceso de diagnóstico. Pero más que igual hacer la extracción en los centros de salud, hoy sí, Sí. Pero antes se les derivaba, cuando había una sospecha, se les derivaba a infecciosas. Entonces, infecciosas llevaba ya todo el tratamiento y toda la evolución. No había autonomía, o sea, había que... No, a Pamplona. Cuando había sospecha de algo. No es como ahora que el cribado está más a mano y que se puede acceder, ¿no? Que podemos despistar sífilis, VIH, hepatitis, tal... Y todo, pues gonorrea, clamidia, otras que son más, más locales, ¿no? A nivel mucoso. Se puede hacer hombre, si tú estás sospechando de algo y haces unos tipos de las hepatitis y tal, y salen positivas a algo, entonces puedes hacer también, pero normalmente lo derivas a infecciosas. Pero puedes hacer todo el cribado ya en un pueblo. Sí. Hacer, ¿no? Se puede. Y entiendo que también habrá cambiado como la perspectiva de la gente médica, de los profesionales respecto a estas enfermedades, ¿no? Porque ahora sí como vamos igual más tranquilamente a hacernos unas pruebas por prevención, pues me voy a hacer unas pruebas de ITS por prevención, me imagino que las pruebas de VIH se harían a perfiles concretos, bajo una sospecha, no iba la gente, oye, hazme unas pruebas... No, a cualquiera no. O sea, se haría como a un perfil muy concreto de personas, eso ¿no? Es. De riesgo, pues eso. Muy bien, no sé si quieres contarnos alguna anécdota que tengas de tu trayectoria. O por ejemplo, no sé si nos quieres comentar algo de el tema de la sexualidad de las mujeres mayores también, ¿no? Como se ha vivido también en los pueblos, que creo que también tiene como bastante diferencia, porque parece como que llegadas a una edad como que desaparece la sexualidad, ¿no? Y eso también desde los centros médicos, desde las instituciones también es así, parece que ya la sexualidad no existe y eso hace que haya también riesgo de no tener en cuenta la salud sexual en mujeres mayores, por ejemplo. Sí, también ha evolucionado mejor. Y antes, por ejemplo, el ver a una señora mayor, las hijas desnuda, eso era... Ahora no hay ningún problema. Más. No, está todo más normalizado ya. Sí, con los niños ya y con todo, sí. Libertad. Pues Millesker. Muchísimas gracias por traer aquí tu experiencia de ni más ni menos que 40 años de trabajando la salud en los pueblos. Ella Millesker. Un placer. Agur. De esta mujer nacieron las flores. De esta mujer el cielo se abrió. De esta mujer cantaron las aves. De esta mujer el agua corrió. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, seguro que nos hemos dejado mil cosas. No sé, como siempre. Sí que queríamos, Maitane, hacerte como unas preguntas igual más concretas. Cuando pensamos sobre el acceso a la salud, ¿cómo es el acceso a la salud en los pueblos? ¿No? Hace un tiempo parecía que iban a trasladar el servicio de ginecología de Estella a Iruña
Entonces, no sé cómo se vive esta realidad desde vuestro lado, digamos, y en qué afecta esto, ¿no?, a las mujeres que vivimos en los pueblos. Sí, yo a nivel laboral no te lo puedo decir porque trabajaba en ese momento en Lizarra, en el hospital, pero es igual un poco al otro lado de la trinchera, como pueblerina un poco, ¿no? Sí. Como matrona un poco. Creo que las políticas sanitarias, si solo se miden en números, o sea, cuántos partos se acompañan en el hospital a lo largo del año, pues igual en un futuro nos podríamos quedar si solo es eso, pero hay que ir más allá de todo eso. Claro. O sea, si se quita aquí un punto continuado de atención de partos, pues imagínate una mujer que está en Zudaire, que tiene que ir hasta Iruña. Sí, sí. O cuando pares tienes que estar en el hospital. ¿Quién sostiene luego ese ingreso? Claro. Eso es ir, venir, y que no es solo el servicio de partos, que ahí también se atienden urgencias ginecológicas y obstétricas 24 horas del día, que es importante mantenerlo, y que no podemos ser en todo ciudadanas de segunda. Claro. Quiero decir, que es que no tenemos mucho acceso a muchísimas cosas. Y encima, ni a la salud vamos a tener. Ya. Ya. O sea, es que, te quiero decir, a mí me parece que es grave y como habitantes de los pueblos, algo que tenemos que denunciar, ¿no? Siempre. Que no nos pueden decir, porque sois menos, no tenéis derecho a... Eso es, porque sois menos personas, parece que nos merecemos menos derechos, Eso ¿no? es. Es como, bueno... La cantidad, ¿no? Sí. Eso, pues se mide por ahí. Se mide por... No sabía que se medía por la cantidad de partos, por O sea, ejemplo. pues uno de los indicadores, Ajá, ¿no? Pues vale. el cuánto, por ejemplo. Y aquí también poner un poco que fueron las mujeres que están embarazadas un poco las que empezaron a mover ahí Claro. la manifestación que se hizo y todas estas cosas, que fueron ellas un poco las que de un modo yo creo, frenaron de El una proceso, forma. Claro, estas mujeres, yo me acuerdo, ¿no?, que hablaba con algunas mujeres que en ese momento Es- estaban embarazadas y decían, es que vamos a parir en la carretera. Eso. De repente la autovía va a ser Eso. el hospital. Y la importancia de la movilización social, ¿no? Total. Cuando hay Fundamental. alguna cosa de estas, que es importante. Y, por ejemplo, aquí también, si te pones en la ecuación del parto en casa, ¿no?, que aquí es un gran melón, que en Inglaterra asume la seguridad social, en Holanda también, y aquí parece que estás haciendo, no sé qué, algo de Estas locas, hippies ¿no? locas que se quieren poner a Eso. parir en casas y en todas Y las... vas a los números y a las estadísticas y es seguro. Si es una gestación de bajo riesgo que está entre la semana 37 y 42, Sí. que está a media hora en un hospital, pues seguro. Aquí también las mujeres que quieren parir en casa y si quitan partos, puntos de atención, pues claro, ahí también pues no podría haber ese servicio o ese derecho no se podría garantizar. Claro. Es decir, que si quitaran, por ejemplo, ginecología de Lizarra, no se podía parir ni en el hospital ni en casa. Pues de la Rión, ¿cuánto hay a Iruña? Más de media hora. Sí, algo más de media hora. Pues o sea, sí. te quiero decir, pues que hay puntos críticos, ¿no? Que ahí Sí, estarías sí. quitando... Sí, que población. Iruña está ahí en el centro, pero que hay un montón de territorio rural en Nafarroa que no podría... Sí, y aquí quiero ponerles voz a las compañeras que acompañan partos en casa. Claro. Que, o sea, yo ahora no acompaño partos en casa, pero me parece importante la labor que hacen. Hay un equipo muy grande y que lleva muchos años, bueno, 10 o 12 años trabajando, que se llama Magale. No sé si las conocéis. Sí. Yo no. Y atienden partos también en Nafarroa. Y ellas también se sientan muy presionadas por el sistema acompañando partos. Y un poco la caza de brujas que habéis comentado, pues que esas matronas, esas compañeras todavía Claro. pues viven esas situaciones, ¿no? De cuidado, de que si pasa algo ya vas a ver, pues un poco desde esa... Mucha presión. Mucha presión, ¿no? Sí, sí. Yo me formé en Bélgica y vivía al lado de Holanda. Y es que a 20 kilómetros de donde yo vivía, las mujeres parían en casa por la seguridad social. Es que no dices, ostras. sí, Claro, Fíjate. claro. Claro. Y en Reino Unido también, que hay un montón de opciones que si quieres parir en casa puedes hacerlo desde lo público también, no, desde el NHS, pero también dentro de los hospitales tienen espacios en los que los partos no son... o sea, Unidades como- lideradas por matronas ahí en eso en es, que se cuida Inglaterra. mucho más. Sí, o sea, hay como pues, habitaciones que están preparadas para otro tipo de partos que no sean como, ¿no? Que, no, porque también la violencia obstétrica y todo esto Sí, sí. que se sufre como que está más atendida. Y también, por ejemplo, con el tema de los partos en casa, yo veo que, por un lado, no hay recursos desde lo público, pero luego también pues, hay muchas personas que igual quisieran poder parir en sus casas, pero no pueden por falta justamente de servicios y de, al final, económicos también, ¿no? Económicos y profesionales que acompañan, no hay. No hay, No hay ya, matronas- claro. muchas matronas que acompañan partos en casa por todo lo que supone acompañar partos en casa. Claro, ¿no? por el Claro. estigma de, ay, ¿qué vas a hacer eso? No, o sea, ¿no? Que se podría hacer, no, se hacen partos en casa. Se acompañan, sí. Se acompañan de una manera totalmente
segura, por así Sí, decirlo. sí, O sea, que los números dan seguridad, te quiero decir, Sí, que hay sí. estadísticas muy contundentes, las catalanas, aquí nos llevan las matronas catalanas, nos pasan por todos lados Sí. y tienen números importantes y dan seguridad, ¿no? O sea, que demuestran Sí, sí, sí. seguridad. ya ves. Pues es que- Otro gran melón. Sí, Jesús. Sí, es que hay, y a Sí, nivel del cuerpo de las mujeres hay muchos melones, ¿no? Sí. Muchas cosas Sí, que nos hemos todavía hay que metido- debatir, que hablar, que... Ujú. Sí, Sí, eso sí, que no sí. hemos metido tampoco en la violencia que se La violencia sufre, la obstétrica violencia también. sexual, la violencia obstétrica, o sea, como hay muchísimas cosas aquí que podemos hablar. Pero bueno, como hemos hablado de muchas cosas que están mal, vamos a intentar como sacar un poquillo de esperanza, ¿no? Sí, no sé, y a mí también me surge la duda, ¿no? De si igual tú en tu experiencia en este lugar de Iruña, en el CASIR, ¿no? Que es atención a la reproducción y a la sexualidad de las mujeres, no sé si has conocido así como alguna experiencia de resistencia, ¿no? De cómo hay mujeres que tratan la sexualidad o, no sé, como si te ha tocado conocer algo así. Muy empoderadas desde el empoderamiento. De, Sí, alguna cosa. o incluso iniciativas, que puedan ser chulas. Sí, ¿no? pero o sea, no me toques ni a los CASIR, ya que en los pueblos también. Claro. Yo Ajá. creo que, por ejemplo, en los procesos de las maternidades, esa capacidad de mi cuerpo es capaz de gestar, mi cuerpo es capaz de parir y mi cuerpo es capaz de sostener a una criatura en el posparto, que en los pueblos todavía se mantiene un poco. No sé si es porque los partos en casa fueron... Yo creo, no sé si os pasará, en los pueblos miras a los tejados y en casi todas las casas ha habido partos. Ya, sí. Nuestras madres, bueno, mi padre y mi madre nacieron en casa, no sé si Sí, los mi padre vuestros. también, sí, vi Te aquí quiero las decir que son Cristina nació en historias casa. recientes y que todavía como que hay no sé, como un empoderamiento. Ya, que de igual en las las mujeres ciudades rurales. está todo más como... Sí, y porque es muy cultural el cómo vivimos el parto, cómo nos Sí. presentan el parto en las películas. Claro. Un desastre. Desde el miedo, ¿no? Un poco siempre es el Sí, parto. claro. Miedo, desconocimiento, ¿qué me va a pasar? Y eso como que está un poco... se ha protegido un poco, ¿no? En los pueblos. Sí, que igual lo tenías más presente, ¿no? Pasa también con otras etapas de la vida, ¿no? Sí. Que antes igual tenías la etapa de la muerte también, ¿no? Como estaba más presente Sí, y ahora total. es como alguien tiene que dar a luz, se va al hospital y vuelve con un bebé. Total. ¿no? Claro. Como que te pierdes como muchos procesos que te unen a Claro, la sí. vida, a la comunidad, a la Sí, tierra, ¿no? Te pierdes sí. como cosas que dices, Sí. esta persona... O los procesos de parto se escuchaban, se sentían en una casa, Eso porque es. se sienten y se escuchan. Y ahora no escuchamos ni sentimos Lo que nada. dices, vas con la Sí, tripa y eso. vuelves con el Es bebé. que Claro, es que- no lo sentimos, sí. O sea, y tú porque eres adulta, pero yo me imagino cuando eres pequeño que dices, claro, esta persona se ha ido con una tripa, ha vuelto con un bebé. No, como que no... O sea, como que quizás sí quedamos a conocer los resultados de los procesos, pero no vemos el proceso entero. Claro, ¿no? claro, Entonces, que, claro, es que sí. como Sí, si sí, nada, sí. ¿no? Como, ha parido Sí, como si como nada. invisibilizado totalmente y ocultado totalmente ese proceso de parir, que es, o sea... Claro, y cómo es que las cosas cuestan, ¿no? Que todo eso, yo creo que nuestra realidad, ¿no? Como nuestro contexto neoliberal nos lo va robando, ¿no? Que los procesos llevan tiempo, ¿no? Que cuestan mucho las cosas, ¿no? No sé. Sí, y que lo que habéis dicho también, que al final sí que es verdad que por suerte, o por lo que sea, los pueblos, al final, los nacimientos como las muertes, ¿no? Siempre han sido procesos comunitarios. O Sí, sea, cómo se ha total, vivido total. el que nazca una criatura nueva en un pueblo de 20 habitantes, pues, ¿sabes? O que se muera una persona que, o sea, como que es todo mucho más comunitario. Entonces, sí, eso... sí. claro. Y todavía un embarazo en un pueblo casi es una alegría colectiva, Hombre, ¿no? sí. Y Porque todo el es un- mundo la foto, ¡ay, mira que ha nacido la de no sé Sí, quién! cuando ves que alguien de tu pueblo está embarazada es como, o sea, es como que es una parte tuya también, ¿no? Claro. Esa criatura que van a hacer. Sí, Como parte sí. de tu comunidad, de tu tribu. Claro, que va a hacer que crezca también el Claro. pueblo y que, Sí. y que siga vivo, ¿no? Como Sí, es sí, una semilla de futuro ahí comunitario. Sí, sí. Totalmente. Bueno, pues esto nos da un poco de esperanza, ¿no? También. Sí, claro. Mujeres mayores hablando de placer, jóvenes reclamando información y mejores servicios, la comunidad que se organiza en algunos pueblos, o por lo menos lo intentamos, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí por donde seguir andando. Totalmente. Olo me acéndese cando me pides permiso. Tô perdéndome do compromiso. Fantasio contigo despertar, cediño. Mórdeme sen perder o sorriso. Cantas voltas da auja cando baila coa corrente. Cantas voltas daba eu, por telo amor disidente. Llega la sección de las recomendaciones. Es esa sección en la que recomendamos pues
cosas relacionadas con el rural, teatros, canciones. Os pedimos asociaciones. a las invitadas también que si os apetece que podáis hacer una recomendación. No sé si te apetece, Maitane, recomendarnos algo. Mira, pues voy a aprovechar. Igual voy a mencionar alguna asociación que trabaja el tema de la maternidad. Como ya estoy un poco ahí, me toca más de cerca. Está la asociación El Parto es Nuestro, que es estatal, o sea, del Estado español. Y fue creada por madres, pues un poco para acceder a informaciones que no llegaban y que les podían empoderar en estos procesos. Un poco me parece que hacen un trabajo importante. En la página web está. Aquí en Nafarro está Magintza, que es para el acompañamiento de las lactancias, que también acompañan madres que han lactado. Un poco para las dificultades también del tú al tú, que es tan importante, ¿no? Que se ha perdido en los pueblos, por ejemplo, ¿no? Sí. Antes había 4 madres lactando, igual se podrían resolver las dudas, y ahora estamos muy solas. Hay una madre, ¿qué hago yo en mi pueblo, no? Sí, no tengo a nadie que me diga, por favor, algo que me sostenga esto, ¿no? Y de igual a igual se individualiza mucho. Sí, se aprende un montón de cosas a nivel comunitario en la maternidad. Y luego también, mira, en Euskal Herria está Eskuchik, que es una asociación para visibilizar y para trabajar todas las muertes perinatales y los duelos que acompañan a estas muertes. Qué necesario. Que también es súper tabú, un tema que no está encima de la mesa y que... Sí, y que es importante transitar esos duelos, darles el espacio... Acompañados, ¿no? Sí, darles el espacio a esas pérdidas, a esas muertes, ¿no? De esos seres queridos, a esos... Totalmente. Que están ahí también. Súper importante. Pues mi esker... Sí. Pues yo voy a recomendar, cambiando totalmente. ¿Qué vas a recomendar, Carla? Yo como siempre, bueno, como los últimos días voy a recomendar música, más música, que es donde más me ubico ahora mismo. Y en este caso desde Galicia, Orravelo, que es uno de los creadores trans que en la actualidad están dando como bastante importante en Galicia, y que se define como un animal humano al que le gusta jugar, estar tranquilo y reír. Es antifascista, transfeminista, anarquista y defensor de la ternura, el cuidado y la violencia reactiva. Hace una mezcla de música tradicional gallega con reggaetón, tecno, como raves tradicionales, ¿no? Un poco con folclore gallego, y lo que quiere es como invitar a la gente a jugar, a bailar, a cuestionar la norma, a transitar la incomodidad incluso también, ¿no? Entonces está ahí en esa búsqueda de expresiones artísticas que transiten entre lo tradicional y lo no normativo, y bueno, también escribe, hace música, está ahí, y también se ubica ahora mismo en el entorno rural. Orravelo, desde Galicia. Es que ricasco, Carla. Yo voy a recomendar esta vez una exposición, así como por visibilizar un poco también las acciones locales que se están haciendo en los pueblos. Lleva como título Xerka. Es un proyecto de fotoperiodismo que recoge las vivencias, las reflexiones y las sensaciones de 5 personas queers del medio rural vasco. Aborda pues, bueno, el proceso silencioso del exilio que vive la comunidad LGTBIQ+, en los pueblos, de que seguramente pues, hoy ha salido un poquito, pero seguramente lo trataremos más adelante, con más en profundidad, y se trata de una iniciativa organizada por el Área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Altsasu, ¿no? que bueno, pues que se pueden hacer, ¿no? Cositas también dentro de... se están haciendo y por darles también esa visibilidad. Súper, tiene súper buena pinta, la verdad. Estoy cotillando también, está guay. Y bueno, y como sabéis también, esto es un espacio bidireccional en el que también nos gustaría recibir recomendaciones, que nadie nos manda, pero podéis mandárnoslas, por favor. En nuestras redes sociales. Somos Pueblerinas, en Instagram, Facebook, TikTok. Eso es. El correo, nos podéis mandar un WhatsApp, tocarnos el timbre, invitarnos a pastas y café. Iremos encantadas. Eso. Contarnos cositas. Punkis, raperas y raveras, no somos lo que tú quieras. Hippies, modernas o bolleras, no somos lo que se espera. Habitamos las aldeas. Bueno, toca despedir el programa de hoy. Mil esker, Maitane, por acompañarnos. Ha sido un lujazo tenerte con nosotras. Mila esker equipo, sin vosotras esto no sería posible. Sandra, Olaya, Edurne. Gracias, Cris. Gracias, Carla. Esto es Pueblerinas en la Onda, un videopodcast sobre feminismos y ruralidad. Aquí termina el 4º capítulo en enero de 2026. Cada mes, a mediados de mes, vuelven tus pueblerinas de confianza, con las botas llenas de barro y la cabeza llena de ideas. Síguenos la pista. Compártelo con tu vecina y habla con tu prima pueblerina. Mila esker eta hurrengora arte. Yeah.